Saludamos a esta hora al doctor Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático. Doctor Vallejo, buenos días. Don Juan, buenos días para usted y para toda la audiencia de la FM. ¿Cómo están frente al anuncio del tribunal de que se dará a conocer muy rápidamente el sentido del fallo en el caso del expresidente Álvaro Uribe? Pues don Juan, usted entenderá con mucha ansiedad, quienes creemos en la justicia, don Juan, los abogados especialmente, tenemos fe de que aquí va a haber justicia. Yo soy optimista de que aquí vamos a tener un fallo de segunda instancia, don Juan, absolutorio, y vamos a reivindicar la inocencia de Álvaro Uribe Vélez en este infame proceso que ha tenido durante tantos años. Ellos dijeron que ya tienen el sentido del fallo. Hoy dirán cuándo se convoca para esa lectura. ¿Ustedes tienen alguna información acerca de cuándo se producirá esa lectura del sentido del fallo? No, don Juan, la verdad es que no se nos ha notificado. Hemos hablado con el equipo de la defensa del expresidente Uribe. Lo que pasa es que yo no sé, teniendo ya la decisión tomada, porque aquí hay que informarle a la audiencia que ya la sala de decisión se pronunció sobre la ponencia del magistrado. Yo no sé si eso da mucha espera, don Juan. La verdad, yo no creería que eso dé mucha espera. Vamos a ver si hoy se anuncia la fecha en donde se dará lectura del fallo. Y bueno, esperemos que sea muy rápido, don Juan. Yo creo que el tiempo aquí se vuelve bastante tortuoso, primero para quienes estamos interesados directamente, pero también para el país. Este es un caso de relevancia nacional. 7:40. La fecha que sí tienen cierta, y se la pregunto, es para que me diga qué va a pasar en ese 28 de noviembre próximo. Pues don Juan, afortunadamente tenemos humo blanco el día de ayer. Los precandidatos de manera consensuada, por unanimidad, acordaron que el 28 de noviembre va a ser el día en que se le anuncia al país quién será el candidato del Centro Democrático para aspirar a la presidencia de la República. Lo haremos mediante un mecanismo que ya se había hablado antes, don Juan, inclusive meses atrás, y es a través de una encuesta, especialmente una encuestadora internacional. Esa fue una decisión muy tranquila y pacífica que habían tomado los precandidatos ya hace unos meses. Y bueno, ese 28 se le dirá al país quién va a ser el candidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático. Esa encuesta fue aceptada y consultada con Miguel Uribe Londoño, porque, digamos, yo le hice una entrevista y él decía, pues, que primero, pues no estaba nunca en esa reunión donde se estaba hablando de ese tema y que eso no se había hablado con él y pues había ciertas dudas de que fuera una encuestadora internacional, brasilera, creo que era lo que estaban examinando ustedes. ¿Eso ya fue aceptado, hablado y discutido con él? Darcy, esa es una gran pregunta. Ayer se habló del tema y se puso en contexto de por qué se venía hablando de la encuesta internacional. Yo quiero darle este dato a ustedes y al país. Y mire esta paradoja, Darcy. La semana del atentado a Miguel, el proceso venía con muchas dificultades. Ustedes lo venían advirtiendo, para nadie era un secreto. Esa semana del atentado, esa primera semana de junio, por primera vez en el equipo de compromisarios, yo veía ya una luz blanca sobre la posibilidad de destrabar nuestro proceso. Habían posiciones normales en los procesos políticos. Y ese día, no recuerdo bien si fue un martes o un miércoles, ya se había hablado de que se iba a hacer una encuesta en el mes de octubre. Las partes estaban aceptando. En ese momento, pues no se había producido el atentado a Miguel y siempre se había hablado de la encuesta internacional. Lo de la encuesta internacional no es nuevo. Luego, a finales de julio, empiezan a hablarse nuevamente de reactivación del proceso y en el mes de agosto, yo no sé si usted recuerda, Darcy, cuando se produce el comunicado del Centro Democrático, luego de que Miguel Uribe Londoño expresa que él, en representación de la familia, es quien va a ingresar al proceso, ese mismo día o al día siguiente realmente, se le anuncia al país que va a hacer la encuesta internacional. Pero ayer fue una buena conversación, Darcy. Lo más importante en esto, ¿sabe qué? Es
que la encuesta genere confianza, que Sí, haya procesos de auditaje, de acuerdo. independientemente que sea internacional o nacional. Pero El, interpreto por su respuesta que o sea, se dio una conversación, pero no se ha aceptado del todo, sobre todo de el recién llegado que es Miguel Uribe Londoño. pues Darcy, en la conversación de ayer al mediodía que nos reunimos los cinco, se reunieron los cinco precandidatos con la dirección del partido, yo sentí absoluta tranquilidad, digamos, en el tema de la encuesta internacional. Lo importante ahí es, insisto, es que la encuesta, la firma en que la haga, los procesos de auditaje, el tamaño de la muestra, esa minucia de la encuesta que es tan importante, Darcy, esa minucia genere absoluta confiabilidad. Yo creo que si a los cinco precandidatos, que además van a delegar una persona, cada uno de ellos, oiga este dato, Darcy, cada uno de ellos va a delegar una persona experta en temas estadísticos y en temas de encuestas porque nos tienen que ayudar al partido a formularla. Yo creo que si logramos construir eso, Darcy, en ese clima de confianza, yo no vería por qué habría algún problema con la encuesta. La reunión de ayer fue una reunión muy tranquila, Darcy, hay que Do- decírselo y contárselo al país. Doctor Vallejo, la vez pasada la encuesta tenía una especie de reality de eliminación de por medio. Entraban cinco, el que iba de último lo sacaban y quedaban cuatro, el que iba de último lo sacaba y quedaban tres, y ya entre los tres elegían. Y eso porque suponían que si un candidato no tenía chance y lo sacaban, sus votos se reacomodaban entre los otros. Digamos, no era automáticamente en una sola medición que llegaban al ganador. Aquí va a haber algo parecido, van a eliminar uno, luego otro y luego quedan con tres, o de una se van con el resultado. Juan, ese fue un tema que hablaron los precandidatos, de una se van con el resultado. Aquí se cambió un poco esa modalidad, ese reality, como usted bien lo menciona. Y esa es una de las grandes diferencias con el proceso del 2018, especialmente, que hubo ese proceso de eliminación, dependiendo de los porcentajes que tuvieran. Aquí el 28 vamos a tener en un resultado el nombre del candidato del Centro Democrático. Sí, señor presidente del Centro Democrático, ¿eso significa también que ustedes con ese candidato van a la gran consulta interpartidista de marzo y que si allá pierden, aceptan a quien gane y hacen campaña con quien gane en marzo? Santiago, un saludo, claro, nosotros nos toca construir una consulta. Es muy importante decírselo al país. Las consultas de marzo aún no se han definido. ¿Qué ha dicho el Centro Democrático? Nosotros creemos que es necesario hacer un gran acuerdo democrático, sobre todo de base popular y social, que enfrente al gobierno neocomunista de Gustavo Petro. Y eso requiere, Santiago, esa consulta interpartidista del 8 de marzo. Pero nuestro candidato va a tener, primero, la responsabilidad enorme de empujar las listas al Congreso, al Senado y a las cámaras. Pero no tenga la más mínima duda que nosotros, si no es el candidato nuestro el 8 de marzo, sino que es cualquier otro candidato, pues el partido entero, los congresistas recién electos, trabajaremos por el candidato que gane esa consulta el 8 de marzo. Yo creo que aquí se requiere un gran acuerdo democrático de puertas abiertas, no a puerta cerrada entre jefes políticos. Aquí se requiere un acuerdo político, democrático, de base popular y social para enfrentar, insisto, al gobierno neocomunista de Gustavo Petro y qué le vamos a decir a los colombianos de cómo vamos a reconstruir a Colombia. Ustedes lo han dicho, todos estos meses, Juan y el equipo de la FM, la situación del país es absolutamente dramática, la situación fiscal es absolutamente dramática. En mi opinión, la amenaza más grande, además del problema de seguridad, hoy es la estabilidad macroeconómica de Colombia. ¿Cómo vamos a recuperar esa Claro. estabilidad macroeconómica? ¿Cómo vamos a recuperar la seguridad? ¿Cómo vamos a salvar el sistema de salud? Es decir, tenemos tantas tareas, Santiago, que yo esperaría que quienes lleguemos a esa consulta, por lo menos tengamos en esa identidad. ¿Cómo vamos a reducir el Estado? Don Doctor Juan lo Vallejo, decía ahora, advirtiendo el grave problema del presupuesto. Necesitamos reducir significativamente el Estado y el gasto burocrático. A mayor Estado, mayor corrupción. doctor En Vallejo. fin, sí, No, adelante, no, William. Sí, señor. escúcheme, es que a propósito de esa fecha que usted menciona, lo que va a ocurrir el 8 de marzo, bueno, viene también la elección de Congreso. ¿Cómo se está preparando
el Centro Democrático para esas elecciones de Congreso? ¿Y en qué quedó la idea que lanzó el expresidente Uribe de hacer una lista donde él estuviera en el renglón 15 y de ahí en adelante hubiera una serie de nombres que garantizaran, por el impulso del expresidente Uribe, llegar al Congreso de la República? ¿En qué van? ¿Cómo se están preparando? William, una muy importante pregunta también. El presidente Uribe anunció no el puesto 15, sino el puesto 25. Lista cerrada. ¿Qué significa la lista cerrada? Es que el ciudadano va a votar únicamente por el logo del Partido Centro Democrático. No va a votar por el número de un candidato. El partido viene teniendo reuniones permanentes con un comité evaluador. Hoy tenemos más de 105 aspirantes a integrar esa lista al Senado de la República por el Centro Democrático. Claro, la gran mayoría quisiera estar dentro de los primeros 25. No lo podemos hacer. Queremos decirle al país, a la militancia del partido, es que estamos en ese proceso de calificación. Yo creo que se le va a entregar una lista de lujo a Colombia, hombres y mujeres que van a tener la enorme responsabilidad de ayudar a reconstruir a Colombia. Eso en cuanto al Senado, William, yo esperaría que a mediados de noviembre, finales de noviembre, tenemos ya la lista. Y en las cámaras, bueno, venimos avanzando en las cámaras en los diferentes departamentos. Doctor Vallejo, vamos a la pepa del asunto. Deme 3 nombres que van a estar ahí, que sí o sí van a entrar en esa lista, de acuerdo a lo que han venido calificando ustedes. Hombre, William, yo el único nombre que tengo seguro es el de Álvaro Uribe Vélez en el puesto 25. No me hagas esa pregunta tan difícil, porque no, realmente todavía no. Mire la dificultad que tenemos, William, como partido, y se la cuento a usted aquí al aire. Hoy tenemos los senadores actuales que seguramente quieren mantenerse en el Senado, representantes a la Cámara que quieren aspirar al Senado, excongresistas del partido que quieren regresar al Senado, líderes del Centro Democrático que llevan 10 años, 12 años haciendo fila, y los outsiders. Vamos a ver, ahí le pedimos iluminación a la divina providencia, William. ¿Quién evalúa esos nombres, doctor Vallejo? ¿Quién dice este sí, este no? ¿La universidad? Vamos a ver si... Darcy, estamos haciendo una evaluación. Ellos van a recomendar, el comité evaluador hace una recomendación de quienes creen deberían integrar esos primeros 25 espacios. Va a haber un elemento objetivo de evaluación a los congresistas actuales en temas de desempeño, de asistencia, debate de control político, de formación académica, de capacidad de movilización política también. ¿Quién compone el comité evaluador? ¿Quiénes están ahí? El comité evaluador lo componen 6 personas. Está el doctor Carlos Enrique Moreno, la doctora Marta Pinto de Hart, el exministro Guillermo Botero, doctor Jaime Gómez, la doctora Diana Gedeón, el doctor Luis Fernando Tascón. 750 nombres de personas muy prestantes, muy transparentes y muy importantes que tienen semejante chicharrón. Una pregunta final, doctor Vallejo. Ahí yo tengo una pregunta, es decir, hay quienes tienen hoja de vida y hay quienes tienen votos, o sea... Sí, pero por eso él dice criterios múltiples, capacidad de movilización, y eso es lo que tendrán que ponderar. Pero mi pregunta final es, ¿el señor del renglón 25 está confirmado en ese renglón? ¿O será que ese señor de pronto puede irse al renglón número 1? No. Me refiero, por supuesto, al señor expresidente Álvaro Uribe. El doctor Uribe, si le dicen y le insisten, porque oigo a mucha gente diciendo, muy importante lo del renglón 25, pero se jala desde el número 1. Por eso las locomotoras van adelante de los vagones. Juan, lo primero es que hay que decir es que si las circunstancias judiciales se lo permiten, yo confío en que las circunstancias judiciales se lo permitan poder aspirar. Eso es demasiado importante. ¿Qué ha dicho el presidente Uribe? Él dice que él, y voy a tratar de citarlo textualmente, en esta etapa de su vida ya está lejos de cualquier vanidad política y de cualquier aspiración política personal. Él siente un deber y una obligación moral con el pueblo colombiano, con su partido, de empujar, así como cuando usted empuja de atrás, Juan, nuevos liderazgos políticos. Yo creo que no hay un líder político en la historia reciente de Colombia que haya promovido más nuevos liderazgos políticos que Álvaro Uribe Vélez. Para la muestra un botón, Juan, hoy hay 4 precandidatos a la presidencia de la República que hasta hace 15 años no estaban en el escenario político. Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín. Es decir, son personas
Son esos talentos que ha descubierto el presidente Uribe y él está empecinado en descubrir más talentos en la política, don Juan. Eso es como No el tren sé, eso es como el tren del metro, ¿no? Que tiene locomotora adelante, tiene motor adelante y motor atrás, Juan. Entonces, no tienen que darle la vuelta al tren, sino que si va para un destino, lo jala la cola, y si no, la cabeza. no, además usted imagínese el reto, don Juan. Nos pone al partido, vamos a ver si vamos a dejar quemar al presidente Uribe. Imagínese ese reto tan grande. Él en el número 25, en donde se necesitan cerca de 3 millones, más de 3.800.000 votos, cerca de 4 millones, para que el presidente Uribe esté en el Senado de la República. Ese es un reto para el partido. Nos va a poner a trabajar para que él ¿Cuántos pueda votos estar en tuvo el en el Senado de la Congreso República. pasado el Centro Democrático en Congreso? Cerca de 2 millones de votos, Caramba, William. no, entonces le toca multiplicar 1 millón de votos más. Duro. Más, casi 2 millones más, Casi 2 William. millones. 7:53, pues aquí están las respuestas desde el uribismo, desde el Centro Democrático, con el director del partido, el doctor Gabriel Vallejo. Gracias, doctor Vallejo, por estar con nosotros. Don Juan, un buen día para todos. Muchas gracias.